Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Compartiendo Historias, nuestra versión virtual de las visitas de sitio. Hoy vamos a estar hablando, como decíamos, de nosotras, las mujeres. Saben que la propuesta que tenemos nosotros con las visitas guiadas tiene que ver con tomar este maravilloso patrimonio arqueológico al que pudimos acceder fruto de estas excavaciones tan prolongadas y tan organizadas, ¿no? Organizadas durante tanto tiempo en este pasaje, y usarlo justamente como eso que es, como un pasaje, como un portal que nos permite repensarnos a nosotros mismos desde nuestro presente, pero en clave histórica. A veces este ejercicio nos ancla un poco más a lo que es la cultura material, los objetos, estas cosas que como arqueólogos fetichistas nos gustan tanto y tenemos tantas ganas de mostrar y de que la gente comparta este placer por el objeto antiguo en sí, ¿no? Pero a veces también nos empuja a otras consideraciones que por momentos pueden ser muy entretenidas y por momentos son algo más reflexivas, un poco más oscuras, pero es todo parte de este repensarnos. Hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de nosotras, las mujeres, de las mujeres anónimas y también de las mujeres cuyos nombres sí nos han llegado a lo largo del tiempo. Vamos a ofrecer un recorte que, como siempre, quizás es algo caprichoso, que de ninguna manera se propone ser un estudio sistemático ni concluyente de un tema en particular, sino más bien presentar desde el lugar que nos toca ocupar algunas líneas de investigación, cómo se vinculan entre sí y cómo se vinculan con otras áreas del pensamiento. Y hoy especialmente tenemos la fortuna de contar con alguien que yo pensaba hoy, ¿no? Quizás nos ordene un poco, pero lo dudo. ¿Saben qué? Lo dudo. Porque se trata de una profesora de filosofía, difícilmente nos ordene, ¿no? Hace rato que la filosofía desordena más que ordenar, me parece, ¿no? Desde los últimos intentos por sistematizar el conocimiento, creo que ya tienen más de 100 años. Creo que lo que nos va a hacer hoy la profesora Mónica Dacuña, profesora de filosofía del Joaquín B. González, del Instituto del Profesorado Joaquín B. González, institución tan querida y tan querida Mónica también por mí, lo que va a hacer ella hoy es, creo, más bien desordenarnos más todavía, alterarnos más todavía, y eso creo que es bienvenido, porque es lo que justamente nos invita a pensar, a desnaturalizar las situaciones que estamos atravesando hoy, a llevarlas a esta clave histórica, a discutirlas y de esa manera lograr en algún momento cambiarlas, transformarlas. Bueno, voy a empezar como siempre con una introducción sobre la Casa Lepage y su edificio. Voy a decir que este es un proyecto en el que las mujeres hemos tenido siempre roles preponderantes. En primer lugar, tenemos que hablar de la mentora de todo esto, que es la arquitecta Ana María Carrio, quien se encargó de la minuciosa restauración de este edificio. También, bueno, podemos mencionar a su hija Solange, quien también está directamente involucrada en todo lo que es este emprendimiento. Marta Bravo es la curadora de la Galería de Arte Casa Lepage. Patricia Echejún es nuestra encargada de todo lo que es comunicación y es quien nos convocó a transmitir eso que hacíamos todos los viernes en persona a este nuevo ámbito virtual. Acá la tenemos coordinando todas mis desprolijidades, arreglándolas a medida que yo las cometo, ella las recupera. Patricia Frasi, la directora de todo lo que es la coordinadora de todo lo que fue la restauración de los objetos arqueológicos, ¿no? Bueno, y yo también acá estoy, Flavia Sorsi, que me encargué de coordinar las tareas arqueológicas en el sitio desde el año 2008, y poner en marcha junto con Francisco Girelli y con Lucas Sosa, acá presente, el Museo del Sitio, y las visitas guiadas que son los que nos convoca cada viernes, ¿no?
Les cuento un poquito entonces, se trata de un edificio este que ven en la foto, que data de fines del siglo XIX, fue intervenido en la década del 30, cosa que le cambió su lenguaje arquitectónico, lo intervino nada más y nada menos que Alejandro Virasoro. La primera construcción de la que tenemos conocimiento en el predio es una construcción de fines del siglo XVIII, cuyos restos pudimos identificar gracias a las actividades arqueológicas que desarrollamos desde el año 2005 hasta el año 2011, pero también pudimos dar con evidencias materiales de momentos inclusive más tempranos. Patri, anda bajando si querés, así van apreciando algunos detalles de lo que es el edificio, ya restaurado, por supuesto. Como ven, se trata de un pasaje a cielo abierto, es un pasaje comercial porque fue construido como tal a fines del siglo XIX. Ya vamos a ir contando algunos otros detalles, hoy en forma un poco más desordenada, la reseña histórica la vamos a ir mechando, también porque sabemos que muchos de ustedes suelen venir todos los viernes y ya la han escuchado muchas veces. Como les decía, la primera construcción de la que tenemos noticias en el sitio data de fines del siglo XVIII y es una casa de altos, una casa de familia, donde también se estableció un local comercial, y con anterioridad lo que tenemos es un hueco, un espacio abierto entre las edificaciones pocas y precarias que tenía la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, donde se desarrollaban distintas actividades, sobre todo vinculadas con lo comercial. Lo que nosotros estuvimos recuperando, que data de principios del siglo XVII en adelante, son pozos de basura, ¿sí? Como les comenté, a fines del siglo XIX, la propiedad, mediados del siglo XIX, la propiedad es adquirida por Martín de Álzaga, construyen allí distintas edificaciones que luego son totalmente intervenidas por un nuevo proyecto, que es el de 1891, el proyecto que encarga Carlos Guerrero, y que se trata de una galería comercial que ocupaba originalmente toda la esquina, y que es el edificio que básicamente hoy tenemos en pie, de no ser por esta modificación, esta intervención que le realiza Alejandro Virasoro en la década del 30, y por supuesto la última restauración, que es la que comienza en el año 2004 a cargo del estudio de Ana María Carpio. Sí, Patri, sigamos. Es durante esta última restauración que se van dando estos hallazgos, ¿no? Estos importantísimos hallazgos que conformaron una colección de objetos y estructuras que hoy están a la vista y conservadas en el museo del sitio, en parte, ¿no? Solo en parte, también hay mucho que está en su repositorio legal. Y bueno, y que nos permitió incrementar tanto el conocimiento que se tenía desde la cultura material, desde la arqueología, de los periodos más tempranos de nuestra historia. Acá ven cómo están integradas esas estructuras ahora al recorrido actual, a las estructuras actuales, al uso moderno, a la funcionalidad moderna que tiene este lugar como hotel, galería de arte, museo de sitios, salón de conferencias, restaurante, es todo un complejo importantísimo desde el punto de vista turístico. Este es el subsuelo donde tenemos nuestra sala principal del museo. Bien, y ahora empecemos a tratar de hilvanar con un hilo muy finito este collage de historias de mujeres, siempre sosteniendo que la historia y la arqueología hoy son herramientas de visibilización de estos roles que tuvieron las mujeres en el pasado, cuando durante mucho tiempo, tanto la historia como la arqueología, fueron herramientas de invisibilización, ¿no? Porque hay que decirlo, todavía hoy en día, y como consecuencia de que todas las disciplinas, también las sociales, pero todas las disciplinas científicas, fueron muy, muy masculinas, hoy todavía tenemos en el imaginario colectivo una idea que invisibiliza o relega a la mujer, ¿no? Una idea netamente masculina.
se nos sometió durante mucho tiempo a estar en segundo plano, a ser parte del paisaje, y se nos sometió también a muchísima violencia, como es el caso todavía el día de hoy, ¿verdad? Y para hablar un poquito de estas violencias, vamos a mencionar solamente brevemente, solo brevemente, a una mujer que tiene una importancia particular para el pasaje Belgrano, que es Felicitas Guerrero. Felicitas, todos conocen su historia, es una de las pocas víctimas de femicidio de las que tenemos registro. Eso no significa que no haya habido víctimas de femicidio en ese momento. Ella había heredado esta misma propiedad en la que hoy se instala Casa Lepage, la había heredado de su marido, con quien no había decidido casarse, Martín de Álzaga, y luego ella misma, al ser asesinada, finalmente es heredada por sus padres, por eso es Carlos Guerrero quien manda construir el nuevo edificio del pasaje Belgrano. Ahora, lo que yo les pregunto, o lo que quiero pensar, es, imagínense, ¿no? Si esta es una sola de las víctimas de femicidio que conocemos en el pasado de Buenos Aires, es uno de los pocos casos que tenemos conocidos, es porque se llama Guerrero de apellido. Imagínense la cantidad de afros, indígenas y criollas también, que habrán sido asesinadas en todo lo que es el periodo colonial y poscolonial en la ciudad de Buenos Aires, y que no, por supuesto, no nos enteramos siquiera de su existencia. Por eso, a través de Felicitas, vamos a estar, digamos, recordando de alguna manera, o por lo menos mencionando a todas estas mujeres y la situación que les tocó vivir. Vamos a tratar de transportarnos a los primeros siglos de la conquista para conocer otras historias y ver cómo la arqueología nos puede llevar a visibilizarlas. Saben que en la conquista las mujeres son casi por completo anónimas, ¿no? No están registradas en los asientos, están registradas en los asientos de los maridos, y ellas, o un hombre, no importa si era el marido o no, ellas no están registradas, no están contratadas formalmente, ¿no? A sueldo, así que no figuran tampoco en las cuentas, en las expediciones. Muchas veces son interpretadas a priori como prostitutas que acompañaban a los navegantes, cuando en realidad en muchos casos no lo eran. El proceso de conquista tuvo mucho que ver con el exigirle a los hombres, que si bien venían en su gran mayoría solos, exigirles que después trajeran a sus mujeres para poblar, ¿no? La idea era poblar, y poblar de europeos estas tierras. Ahora, ¿qué sucedía? En muchas ocasiones estas mujeres llegaban y tenían que terminar haciéndose cargo también de los hijos bastardos de sus maridos que se habían amancebado, como se dice, con indígenas, ¿no? Este proceso de mal llamado mestizaje es lo que posibilitó la conquista cultural. Este mal llamado mestizaje, una palabra que mucho no me gusta, es lo que posibilitó la conquista cultural de estos territorios, y en gran medida fue protagonizado por mujeres anónimas de todas las etnias y castas, ¿verdad? Así que mencionábamos a las mujeres anónimas, ¿no? Tuvieron este rol para poblar, para educar, convertir, dejar a sus hijos las enseñanzas cristianas, mantener el pudor y las buenas costumbres que requería ese modo de ser de la mujer de ese momento en el mundo europeo. Es Isabel de Guevara, una de las sobrevivientes, una de las aproximadamente 1500 mujeres que vinieron con Pedro de Mendoza en la primera expedición de fundación de Buenos Aires. Los registros son bastante peleados. Ella misma habla de que la habían acompañado unas tantas mujeres, ¿no? Se cree que aproximadamente fueron 1500 las primeras que llegaron, y ella fue una sobreviviente porque, bueno, saben que la primera expedición terminó bastante mal, con un violento enfrentamiento con los indígenas, sufrieron de hambre, tuvieron que recurrir, como ella misma cuenta, a la antropofagia y a la coprofagia, así que una situación realmente dramática en la que, según cuenta Isabel de Guevara
en una carta que le escribe a la princesa regente Juana de Austria en 1556, las mujeres tuvieron una participación muy importante y bueno, fueron cruciales para mantener la moral de los hombres alta, cuidarles las heridas, bueno, encargarse de todo lo que ellos no se podían encargar porque estaban debilitados. Ella misma lo dice así, usando además mucho el nosotras, es decir, haciéndose cargo de una condición de mujer, y pidiendo que por eso se le reconozca su participación en esta expedición. La escribe desde Asunción, ¿no? Una vez que habían abandonado el asentamiento, y pidiendo que se le otorgaran a ella las tierras, y un cargo también para ella y para su marido, ¿no? Las tierras que le corresponden, el cargo para su marido, los indios que le corresponden, es que remite a esta condición de mujer al momento de reclamar, ¿no? Y dice, nosotras hicimos todo esto, así que nos merecemos también un reconocimiento. Por eso la llaman la primera feminista del Río de la Plata. Ella cuenta, por ejemplo, esto, ¿no? Vinieron los hombres a darles la ropa, como en curarles, hacerles de comer, a limpiarlos, a hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, cometer a poner fuego en los versos y a levantar los soldados, dar arma por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden a los soldados, porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. Miren qué fortaleza también la del discurso de Isabel de Guevara. También tenemos algunas mujeres legendarias en estos primeros momentos de la vida, después eran interpretadas. Me estoy refiriendo a la leyenda de la Maldonada, contada por Díaz de Guzmán. Difícil decir de quién se trata, puede ser una granadina llamada Catalina Vadillo. Aparentemente ella había escapado del hambre del primer asentamiento, y había encontrado refugio en una cueva que estaba ocupada por un león. En realidad se trataría seguramente de un puma, si esta leyenda tuviera algo de cierto. Esta puma, mujer, hembra, estaba muy dolorida por sus tareas de parto, e Isabel de Guevara la ayuda. Después de eso es como que entabla una relación con esta puma, que ella le proporciona comida, y Catalina, la Maldonada, la que llamamos la Maldonada, le cuida a los cachorros. En fin, la cuestión es que piensen que luego ella es supuestamente tomada cautiva por los indios, cosa que era una especie de deshonra para cualquier mujer europea, por lo que cuando la rescatan y vuelve a la sociedad europea, en realidad no es más aceptada, y la castigan por haber escapado, por haber huido del fuerte. Entonces mandan a atarla en un lugar donde la pudieran comer las fieras, y resulta que la puma la perdona, porque la recuerda, y es así como ella supuestamente se salva y vuelve a Buenos Aires bien recibida en esta ocasión. Hay también referencias en los escritos del barco Centenera, a una talana que vende su cuerpo por comida, por una cabeza de pescado. Es decir que en general vemos cómo la historia nos deshonraba un poco, ¿no? Esta vez protagonista de la segunda fundación de Buenos Aires, la única mujer a la que se le asigna un solar, a la que Juan de Garay le asigna un solar. Se trata de Ana Díaz, es la que le dio el nombre después de Santa Ana al partido de las Conchas, después llamado Tigre. La primera propietaria de un solar, que se situaba en la esquina de Florida y Corrientes, donde hoy todavía tenemos la placa. Era una mestiza nacida en Paraguay, de padre español y madre payaguá. Ella quería integrar la expedición. Parece que, bueno, por supuesto no eran muy bienvenidas las mujeres en este tipo de expediciones. Juan de Garay no quería mujeres, distraían a la tripulación.
y ella pugnó por integrarla, esta expedición. La recordamos también como la primera pulpera en Buenos Aires, porque en ese solar que se le asigna instala su pulpería, y está representada en el famoso cuadro La Fundación de Buenos Aires de José Moreira, que es una obra rehecha, la que contiene la imagen de Ana Díaz, la vemos ahí, es la única mujer en el cuadro junto a la cruz, ¿sí? Debajo de la espada del fundador. Es la versión de 1923, y que es la que se encuentra en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y las vemos a veces en el fondo de algunas conferencias de prensa, ¿no? Solo para mencionar cuál es el rol que en general tienen las mujeres en las crónicas, y por qué es tan difícil encontrar una mujer en las crónicas, les quería leer a Careteo Vizcay, y lo que cuenta de las mujeres porteñas de 1660. Dice que la mayor parte de los hombres son casados y padres de familia, y en consecuencia no tienen mucho estómago para los combates, les gusta su tranquilidad y el placer, y dice son enteramente devotos de Venus. Confieso que en cierta medida son disculpables en este punto, o sea, las culpables somos nosotras, porque la mayor parte de las mujeres son extremadamente hermosas, bien formadas y blancas, y con todo tan fieles a sus maridos que ninguna tentación puede inducirlas a aflojar el nudo sagrado, pero también si los maridos transgreden, a menudo son castigados con el veneno o el puñal. Es difícil hacer una arqueología de género en los pozos de basura cuando uno no sabe, a quién pertenecieron los objetos. Pero es importante decir que las mujeres en esa época eran el espacio de vida, de socialización, de todo, de la mujer en esa época, era principalmente la casa, ¿no? Es decir, que si uno está excavando pozos de basura domésticos, muy probablemente lo que está excavando adquiridos por mujeres y utilizados por mujeres en las actividades cotidianas, ¿no? Acá lo vemos representado esto en este bellísimo cuadro de Murillo de la señora ya anciana despulgando, despiojando un niño. Seguimos. Hablaba del rol que tuvo la mujer en el proceso de poblamiento y en la continuidad de muchas prácticas hispanas, y también en la continuidad de muchas prácticas indígenas, y en este confluir, en este mestizaje entre distintas tradiciones. Esto fue así modelizado, así interpretado por arqueólogos norteamericanos desde el principio de la arqueología histórica, porque ellos analizaron en los contextos domésticos cómo es la mujer la que determina muchas de las prácticas de las puertas para adentro, y bueno, en particular la mujer indígena, ¿no? Nosotros en nuestros contextos arqueológicos vemos como todo lo que no es exhibido, todo lo que es más privado, de la esfera privada, el cocinar, la higiene del hogar y muchas otras cosas, involucran objetos todavía de tradición indígena, todavía porque me estoy refiriendo al siglo XVII, después en el siglo XVIII esto cambia bastante. Como estas ollas que vemos representadas en esta lámina, que son en general ollas de terracota utilizadas para cocinar. También vemos algunas otras prácticas del barroco sugeridas, al menos por parte de la cultura material recuperada. Es el caso de lo que siempre estamos haciendo referencia por ser una práctica muy, muy curiosa, pero que además en este caso me interesa por ser una práctica femenina, que es la bucarofagia, de la que no tenemos un registro seguro, pero sí tenemos los búcaros, que son estos pequeños recipientes que contenían sobre todo agua, pero que estaban elaborados en una cerámica fina, en una arcilla fina y perfumada, que daban particular perfume y frescura al agua, y que además las mujeres, sobre todo de las clases altas, como vemos en este detalle de las meninas, consumían inclusive como una especie de golosina con la que llegaban a enviciarse, es decir, comían la misma cerámica. Y esto era, imagínense, una intoxicación, lo que les provocaba, que era una intoxicación buscada, pero buscada porque había ciertos cánones de belleza que querían seguir y respetar, por ejemplo, la palidez del rostro, o por ejemplo,
seguir y respetar la cuestión del pudor. Hay una obra de Lope de Vega en la que se narra que la protagonista come estos barros para poder estar anémica, y que al estar anémica un médico, en ese momento no eran médicos, pero la enviaba a tomar el agua con alto contenido de hierro de un determinado arroyo donde ella aprovechaba para ver a su amante. Y yo creo que esta es una forma también de sugerir el otro uso que tenía esta práctica de consumir cerámica, que era el que justamente por la intoxicación que provocaba, las mujeres podían evitar quedar embarazadas, ¿no? Bueno, es en el siglo XIX que la mujer aparece como consumidora, ¿no? Como consumidora de productos particulares hechos para la mujer. Y así la vemos representada en un montón de publicidades, muchas veces muy ofensivas, no siempre, pero muchas veces muy ofensivas, como las que les voy a mostrar. Y también la vemos en cómo se continuaba esta educación de cómo se debía comportar una mujer en los juguetes de las niñas, ¿no? Lo vemos en los jueguitos de té, donde se enseñaba a las mujeres a servir el té, y en las muñequitas de porcelana y demás. Sigamos un poquito. Bueno, en los productos de farmacia y tocador, siempre vemos mucho de esto en los sitios arqueológicos urbanos, y a veces llegamos a descubrir de qué producto se trata, a veces no, pero hay muchos en las publicidades que están dirigidos exclusivamente a la mujer. Por ejemplo, esta, que son unas píldoras para los senos desarrollados, reconstituidos y hermoseados. Estas son las publicidades que les comentaba que pueden ser bastante ofensivas, ¿no? Las mujeres en general están presentadas como seres nerviosos, que sufren de muchas dolencias, que no son orgánicas y que no requieren operaciones, como dice esa publicidad, sino que en realidad son achaques naturales en la condición de mujer, y que son lo que quizás después te lleva a adquirir... Como bien contaba Flavia, la mujer en el siglo XIX siempre estaba en un segundo lugar, relegada. Y con respecto a la política, era imposible que ellas ocupasen un lugar. Solamente era para los hombres. Ellos eran los que decidían el futuro de la patria. No tenían, digamos, acceso a la política. Y bueno, va a llegar un momento donde las mujeres van a empezar a tomar protagonismo. Lo van a hacer a partir de los acontecimientos de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasaba acá? Todas estas ideas de revolución, las causas que se debatían, los hombres lo hacían en los cafés, que eran los sitios donde se reunían, pero luego empezaron a elegir otro lugar, un lugar más íntimo, que era el salón familiar, como podemos ver bien acá en una pintura de Pellegrini, que es la tertulia, lugar donde se reunían los revolucionarios, donde estaban las mujeres de los revolucionarios. Acá recepcionaban, digamos, a los partidarios políticos, a los aliados, a los futuros compañeros de luchas en la causa de la revolución. Pero van a seguir teniendo un papel de segundo lugar, porque daban la bienvenida a los aliados revolucionarios o rechazaban a los enemigos. O sea, era como una especie de servidumbre, de abrir la puerta y que estos representantes de la revolución entren a participar de las reuniones y de estas tertulias donde se debatía, digamos, la causa. Parece que se cansaron y deciden tomar medidas ellas y deciden hacer un acto público, que fue un hecho extraordinario para ese momento. El 30 de mayo de 1812 deciden enviar una carta al gobierno de ese momento, que era el primer triunvirato. No saben quién la escribió, si fue Bernardo Monteagudo o Mariquita Sánchez de Thompson. La carta, se las voy a leer,
es muy interesante, y dice lo siguiente. Excelentísimo Señor, la causa de la humanidad con la que está tan íntimamente enlazada la gloria de la patria y la felicidad de las generaciones, debe forzosamente interesar con una vehemencia apasionada a las madres, hijas y esposas que suscriben. Destinadas por la naturaleza y por las leyes a vivir una vida retraída y sedentaria, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los héroes de los campos de batalla. Saben apreciar bien el honor del sexo a quien confía la sociedad el alimento y la educación de sus jefes y magistrados, pero tan dulces y supremos encargos las consuelan apenas del sentimiento de no poder contar sus nombres entre los defensores de la patria. En la búsqueda de sus anhelos, han encontrado el recurso que, siendo análogo a su constitución, desahoga de algún modo su patriotismo. Las suscriptoras tienen el honor de presentar a vuestra excelencia la suma que destinan al pago de fusiles que ayudarán al Estado en la erogación que hará por armamento que acaba de arribar felizmente. Ellas sustraen generosamente las pequeñas pero sensibles necesidades de su sexo para consagrarles un objeto, el más grande que la patria conoce en las actuales circunstancias. Cuando el alborozo público lleve al seno de las familias la nueva de una victoria, podrán decidir en la exaltación de su entusiasmo. Yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad. Dominadas por esa ambición honrosa, suplican las suscriptoras a vuestra excelencia se sirva a mandar grabar sus nombres en los fusiles que costean. Si el amor a la patria deja algún vacío en el corazón de los guerreros, la consideración al sexo será un nuevo estímulo que los obligue a sostener en su arma, una prenda del afecto de sus compatriotas cuyo honor y libertad defienden. Entonces, tendrán derecho a reconvenir al cobarde que con las armas en la mano abandonó su nombre en el campo enemigo, y coronarán con sus manos al joven, que presentado con ellas el instrumento de la victoria de una prueba de gloriosa valentía. Las suscriptoras esperan que, aceptando vuestra excelencia este pequeño donativo, se servirá a aprobar su solicitud como un testimonio de su decidido interés por la felicidad de la patria. Buenos Aires, 30 de mayo de 1812. Algunas de las mujeres que participan de esta carta, de este pedido, Tomasa La Quintana, Remiedo Escalada, Nieves Escalada, María de la Quintana, María Eugenia Escalada, Ramón Esquivel al lado, Mariquita Sánchez de Thompson, Petrona Cárdenas, Rufina Dorma, Isabel Calvi Montes de Agrelo, María de la Encarnación Andonaegui, Magdalena Castro, Angela Castelli de Irga Zabal y Carmen Quintanilla de Alvear. De esta manera, el colectivo Mujeres se va a hacer, digamos, a reclamar su participación en la defensa de la patria. Bien, ahora sí, queremos preguntarle a la que puede ordenarnos o desordenarnos, a la profesora Mónica da Cunha, ¿qué ve en esta perspectiva histórica? ¿Qué cambios cree que se pueden vislumbrar respecto de nuestra situación actual? ¿Y qué todavía en realidad no cambió y se trata de cambios aparentes, maquillajes? Ahora bueno, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, a ver, voy a enganchar por algo que señaló Flavia al principio de su exposición cuando dijo que la palabra mestizaje no le caía muy en gracia y la vinculó directamente con el término raza. La antropología surge a finales del siglo XIX como justamente un dispositivo epistemológico, es decir, científico, para justificar, entre otras cosas, la inferioridad de lo que es el otro, dentro del cual está la mujer, ¿no? La idea de raza va directamente vinculada al término razón. Hay una jerarquía natural, comillas, natural, según la cual el nivel de racionalidad está dado justamente por las diferencias raciales. El primero en desarrollar una antroponimia y una antropología desde la perspectiva de la filosofía fue el nunca bien ponderado Kant, que es el padre de la ética formal en el siglo XVIII y en el siglo de las luces, ¿no? Uno puede hacer una suerte de paralelismo entre la
conquista o el descubrimiento de América, o el encubrimiento de América, como le gusta llamar a Enrique Dussel, y el lugar que ha ocupado la mujer en la historia, ¿no? Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, dice, bueno, uno podría suponer que la mujer es lo otro, pero básicamente lo otro, como sí lo ha constituido el nativo, el aborigen o el individuo que fue descubierto en la conquista de América, la mujer ni siquiera alcanza el estatus de persona, aunque sea en términos de inferioridad, sino que es básicamente constituida como un objeto. Y la constitución de la mujer como un objeto, en algún punto, lo que determina es esta disputa, ¿no?, dentro de lo que es el campo o el territorio del conocimiento, esta disputa que yo llamo disputa epistémica, ¿no? Es decir, bueno, la mujer nunca va a tener un protagonismo, o no vamos a encontrar en la historia una historiografía que recupere el lugar de las mujeres, a menos que sea una historiografía de corte feminista, justamente porque la historia se ha ocupado de relegarla a un lugar en el cual su silencio da cuenta de su incapacidad de expresar racionalidad. No sé si se entiende mucho la idea, pero la mujer ha sido de alguna manera configurada por el varón, o por el pensamiento, la ideología patriarcal, ha sido configurada como un objeto, básicamente porque configurada en esos términos no es competencia para el varón, ¿no? Hay una filósofa contemporánea que además de filósofa es psicoanalista, que se llama Luz Irigaray, que hace toda una crítica al psicoanálisis freudo-lacaniano y retoma una idea que en realidad proviene de la filosofía existencial, de Sartre más puntualmente, que tiene que ver con la mirada, ¿no? La mirada, en el caso de Sartre, es condición de posibilidad para que el otro devenga en sujeto, en la medida en que el otro me puede ver y puede ser visto por mí, se constituye la subjetividad. En el caso de la mujer es constituida en el imaginario social, ¿no? Es convertida, es construida como algo del orden de lo que no se ve. En términos psicoanalíticos, la mujer es el lugar de la falta, de la castración, de lo que no es, de lo que no está. Lo que no está, no se ve. Y si no se ve, no es, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia tiene que ver con esta disputa del territorio del conocimiento, que por supuesto es la disputa del territorio del poder. Lo que se disputa es básicamente el poder, ¿no? Y una hipótesis, una tesis de lectura como para entender por qué a las mujeres han sido demonizadas a lo largo de la historia de la humanidad, tiene que ver con su capacidad de dar vida, ¿sí? La capacidad de las mujeres por dar vida, de alguna manera encierra un secreto irrevelable hacia la mirada del varón, que la constituye en eso otro, pero en eso otro que tiene un poder tal que básicamente en su inferiorización, ¿no?, en esta narrativa que la inferioriza, en algún punto lo que se está admitiendo es que la mujer o lo femenino, con todo lo que podríamos discutir qué queremos decir cuando hablamos de la mujer y de lo femenino, pero que la mujer y lo femenino en rigor tienen un poder tal, ¿no? De alguna manera hay que mitigarlo, degradarlo, diluirlo, tornarlo menos peligroso. Y de ahí su invisibilización, su carácter de inferioridad, que por supuesto no es natural, pero se lo construye como natural, ¿no?, por parte de lo que es la historiografía, la filosofía, el psicoanálisis, que son, sin lugar a dudas,
más allá de que en el último tiempo ha habido todo un ejercicio de deconstrucción, son discursos claramente atravesados por la ideología machista y patriarcal, ¿no? No sé si... ¿Qué cambió? Vos decís que se está deconstruyendo mucho esto en el pensamiento actual y en la vida cotidiana de una mujer. Esta deconstrucción, ¿se ve, llega? Esta deconstrucción la encontramos por ahí, al menos como una, lo voy a decir crudamente, como una pose académica muy elegante, justamente en el ámbito académico. Obviamente, desde lo territorial y desde las bases hay una efervescencia, sobre todo en las nuevas generaciones, que van obligando a que esos imaginarios constituidos por lo patriarcal, si no se deconstruyen, al menos se tornen un poco más elegantes o disimulen un poco mejor, ¿no? En donde vemos que este movimiento efectivamente tiene potencia, paradójicamente en el aumento de los femicidios, ¿no? Esta idea de que la mujer es mercancía, esto lo explica súper bien la antropóloga Rita Segato. En realidad el femicida lo que hace es una suerte de ritual, de sacrificio, en donde más allá de que no haya quienes justifiquen el crimen hacia las mujeres, el ejercicio de la violencia hacia la mujer, ese ejercicio de violencia hacia las mujeres es una narrativa en el imaginario que de lo que da cuenta es de que la mujer es una cosa, ¿bien? Que es una cosa y que además ese varón que mata a una mujer ofrenda ese cuerpo de mujer mutilado, asesinado, violado, etcétera, etcétera, lo ofrenda frente a otros varones, más allá de que no haya varones físicos ahí presenciando el hecho, ¿no? Entonces, paradójicamente, este movimiento de deconstrucción ideológica encuentra esa contrapartida en una exacerbación notoria de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y, como decía al principio, en el ámbito académico se nota en la medida en que empezamos a ser políticamente correctos y correctas, las discusiones en torno a si lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. Por ahí alguien pregunta si esto podrá cambiar. Y en la medida en que somos sujetos, en la medida en que somos una subjetividad, ¿no? Cada uno, cada una, cada une de nosotros y de nosotras, es un campo, es un sujeto, ¿no? Como siempre digo, el cuerpo es como el hardware de la computadora o del teléfono, y la subjetividad es el Android, es el sistema operativo, ¿bien? El sistema operativo es nuestra construcción ideológica, es nuestro modo de ver el mundo, ¿bien? Y yo puedo cambiar un Windows XP por un Windows 10, ¿no es cierto? Y sobre ese sistema operativo hacer correr nuevas ideas o nuevas aplicaciones. Se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar y se pueden modificar estas estructuras de pensamiento, pero eso exige un profundo ejercicio de docencia que no es privativo de las escuelas, sino también de los medios de comunicación, por ejemplo, que lamentablemente no juegan muchas veces un papel muy positivo, ¿no es cierto? Pero sí, evidentemente cambiar se puede cambiar. De hecho, hemos podido modificar muchas cuestiones, algunas más de fondo, otras no tanto, pero yo calculo que sí, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, decía mi abuela. Bueno, y así como se esperaba que las mujeres colonas continuasen educando a sus hijos y evangelizando las costumbres de la madre patria, también yo al menos espero de las mujeres del día de hoy que de las puertas para adentro hagamos esa labor docente con nuestros propios hijos, ¿no? Exacto, exactamente. Volviendo a Lucy Irigaray, como para cerrar la idea, ella retoma la alegoría de la caverna de Platón justamente porque la mujer es ístera, es útero, ¿no? La ístera de Platón, el útero platónico, es la mujer
como espacio de reproducción ideológica. Muchas veces pensamos que el machismo o la violencia de género es un problema de los varones. No, es un problema de varones, de mujeres, de no binarias, es un problema de sujetos, de subjetividades que suscriben o no a la ideología patriarcal. En la medida en que uno se desuscriba a la ideología patriarcal, entendiendo que no hay ni superiores ni inferiores, bueno, ese sueño de igualdad probablemente puede alcanzarse alguna vez. Así que efectivamente, la docencia empieza por casa, sin lugar a dudas. Varias de las cosas que les leí sobre las mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza es de un artículo de la autora que se llama Marlanga Pizarro, está en la revista América Sin Nombre número 15 del año 2010, pero está en internet, lo pueden bajar. Mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza, cartas, crónicas y novelas, verdades, mentiras, ficciones y silencios. También hay un libro que se llama Mujeres de la Conquista, ahora sí no. Perfecto, y también les podemos contar que el día miércoles a las 18:30 tenemos una charla bastante distinta, tiene que ver con estas historias que estamos compartiendo de viajeros y de viajes, y en el caso del miércoles, el tema va a ser la transformación personal que ocurre en algunos viajes y la importancia de la conservación del patrimonio, tanto del medio ambiente como en nuestro caso el patrimonio cultural. Y nos va a acompañar Aguasi, el hotel tan pero tan particular que está en las cataratas del Iguazú. ¿Listo? Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias a todos. Feliz viernes. A Mónica. Muchas gracias a ustedes. Feliz bueno, fin de semana para todos. un placer. Gracias, Mónica, por habernos acompañado y por haber contado tantas cosas, compartidas tantas ideas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, un placer acompañarles. Gracias. Chao, chicos. Buen fin de semana. Chao.